Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos toda honra y toda gloria al Señor, que Él nos permite estar aquí meditando en su palabra bendita. Le queremos enviar un saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. Le pedimos a Dios que esta palabra sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Amén. Así les voy a pedir que abran sus Sagradas Escrituras, el libro de Mateo, capítulo 8, de versículo 1 al versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Amén. Que Dios añade bendición a su palabra bendita. Yo puse como tema este corto pensamiento: Jesús quiere limpiarte, porque vemos aquí en el transcurso de este evangelio que Jesús estaba atravesando durante su ministerio y Él estaba haciendo muchos milagros y muchos prodigios a favor de su pueblo, a favor de sus criaturas que estaban aquí en la tierra. Y vemos aquí que era un milagro de sanidad que Jesús hizo a un hombre que había vivido una vida plagada con la lepra. Y como muchos ya saben, la lepra es símbolo del pecado. Y nos ponemos a meditar cuál era la vida que este hombre llevaba cuando tenía la lepra. Porque la lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad que causaba que las personas lo aislaban o lo rechazaban a uno, porque se supone que esa enfermedad era algo que era contagioso. Entonces las personas que tenían lepra tenían que ser separados de la sociedad, separados de la comunidad. Entonces podemos imaginar que este hombre había vivido una vida de tristeza, de rechazo, de soledad a causa por su enfermedad. Y vemos aquí que Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente, sedientos, queriendo que Dios obrara en sus vidas, porque ellos habían reconocido que había un hombre que estaba obrando y haciendo milagros. Amén. Entonces vemos que este leproso vino y se postró ante él, porque vemos que él reconocía que en Jesús había un poder diferente, había un poder distinto que lo pudiera sanar de cualquier enfermedad que él tenía, porque me imagino que él ya había gastado tal vez todo buscando los tratamientos, la medicina, la forma de poder mejorar su condición. Pero al escuchar de Jesús, él vino y se postró delante de él. Y dice la palabra que él le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí podemos ver que este hombre tenía fe, tenía certeza de que Jesús lo podía sanar de su enfermedad. Amén. Y vemos que él era humilde, que él vino humildemente delante de Jesús. Porque cuando venimos delante de la presencia de nuestro Dios, tenemos que reconocer a quién le estamos hablando, a quién le servimos, porque Él es un Dios todopoderoso, un Dios santo, y Él requiere que vengamos delante de Él con humildad. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 3, que Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Yo me puse a meditar cómo era la condición de este hombre antes de que Jesús le tocara, le dirigiera la palabra. Porque si vamos al libro de Levítico, amén, al libro de Levítico capítulo 13, aquí vemos un poquito de las leyes que los israelitas tenían acerca de las personas que tenían lepra. Y en Levíticos 13:44 dice: Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces, si nos ponemos a meditar, esta era la vida que este leproso tenía, que él tenía que proclamar cuando él se acercaba a la gente: inmundo, inmundo,
por la enfermedad que él tenía en su cuerpo. Y de la misma manera, si lo aplicamos al ámbito espiritual, antes de llegar a los pies de Cristo, nuestro pecado delante de la presencia de Dios proclamaba: inmundo, inmundo, porque sabemos que todos nacimos en pecado y todos de generación en generación llevamos ese ADN del pecado en nosotros. Pero Jesús vino, se encarnó, Él padeció por cada uno de nosotros y murió en la cruz del Calvario por amor a nuestras almas. Y a través de ese sacrificio tenemos salvación para nuestras almas, que ya no tenemos que proclamar inmundo o pecado, sino que al aceptar a Cristo somos libres de las cadenas del pecado. Amén. Porque luego dice en Mateo capítulo 8 que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Porque tenga por seguro que en esos tiempos tocar a una persona con lepra era una cosa que no lo hacían la gente, porque una persona que tocaba a otra persona que era inmundo o era sucio o tenía lepra, esa suciedad se pasaba a la persona que lo tocaba. Entonces, pero sabemos que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad y tuvo el poder sobre la ley. Entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Y es un acto de amor y de misericordia, que a Jesús no le importó la condición que este hombre tenía, que Él se compadeció de la vida que este hombre estaba llevando, una vida de soledad, una vida de rechazo. Pero Jesús reconocía que este hombre tenía fe y que Él, a decir: Señor, si quieres puedes limpiarme, era una declaración de fe de parte de este leproso. Y Jesús se compadeció y le dice: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Entonces sabemos que Dios tiene el poder para sanarnos de cualquier enfermedad que nos agobie, cualquier situación que tal vez estemos enfrentando. Pero sobre todo Jesús tiene el poder de limpiarnos del pecado, porque esto lo podemos aplicar al ámbito espiritual. Y sabemos que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, pero vemos que este hombre vino con la disposición, con la humildad delante de la presencia del Señor, diciendo: si tú quieres puedes limpiarme. Y en esta tarde le decimos a los hermanos que están oyendo que si usted no ha aceptado a Cristo, tiene la lepra del pecado, porque la lepra, como les dije, es símbolo del pecado. Y cada uno de nosotros, antes de aceptar a Cristo, llevamos eso dentro de nosotros. Pero Jesús dice: si quieres, Él te puede limpiar, o Él nos puede limpiar, porque Él murió por cada uno de nosotros y su sangre tiene el poder de limpiar lo más íntimo y lo más profundo de nuestro ser. Amén. Porque ese es el amor y la misericordia de ese Señor a quien nosotros servimos, de ese Dios que se compadece de sus criaturas y conoce la situación de cada uno de nosotros. Muchas veces el enemigo nos quiere engañar y nos quiere decir que el pecado, la vida que llevamos, es mucho, demasiado para que Dios lo pueda limpiar. Pero vemos aquí en este capítulo que Jesús tiene el poder para limpiar cualquier enfermedad y tiene el poder sobre cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar. Entonces la pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros: Jesús nos quiere limpiar, Él tiene la disposición de limpiarnos, pero está a la disposición en nosotros de aceptar esa limpieza, de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús quiere limpiarnos, pero tiene que haber el deseo en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga a través de esta transmisión y sigamos adelante en los caminos del Señor. Amén.